La historia oficial del séptimo arte suele incluir algunos precursores, entre ellos científicos e inventores, sin quienes su desarrollo habría sido imposible, pero hubo alguien que fue mucho más que un precursor, y a quien, con toda justicia, se puede considerar el primer cineasta completo, el primero en mostrar un espectáculo masivo con imágenes en movimiento, en colores, con sonido y todos los elementos de la puesta en escena. Esta es la historia de Émile Reynaud, el inventor que se volvió artista. El animador que no sabía que animaba, el verdadero inventor del cine, antes de que se inventara la cámara. En 1995, los fechadores seriales que abundan en el mundo decidieron celebrar un siglo del cine, conmemorando las primeras proyecciones de los hermanos Lumière ante público. El resultado fue una serie de documentales realizados por conocidos directores. Entre ellos se encontraba Jean-Luc Godard. Allí se incluyó una entrevista al presidente del Comité de Celebración del Centenario del Cine francés, el actor Michael Piccoli. Godard le preguntó qué es lo que se celebraba exactamente, y Piccoli le dijo que aquella primera exhibición, donde un puñado de personas anónimas pagaron una entrada para ver la película, era la celebración que estaba en curso. Godard siempre ácido le replicó: entonces no se celebra el centenario del cine, sino el de la venta de entradas, porque el cine existía antes, incluso mucho antes de eso. Pero para muchos el verdadero creador del cine tal cual entendemos cine hoy en día, o por lo menos en los términos cinematográficos, fue un inventor francés llamado Émile Reynaud, el hombre que creó de paso a paso y al mismo tiempo la película ranurada, el dibujo animado, la comedia, el sonido sincronizado, el uso de color y la puesta en escena e incluso el cobro de entradas. Reynaud era un inventor que investigaba sobre óptica. Sabía que la rápida sucesión de imágenes con pequeñas diferencias entre ellas permitía crear la ilusión del movimiento, y con ello fabricó un juguete llamado praxinoscopio, que tuvo poco éxito. Pero el señor Reynaud notaba que no había manera de hacer ciclos largos, que se trataba de ver mover algo repetidamente, siempre igual a sí mismo. Entonces se le ocurrió un sistema: dibujar personajes en una larga tira de material transparente, al que practicó ranuras para poder traccionarlo con engranajes. Estas figuras actuaban en una historia y se proyectaban sobre un vidrio opaco. El resto del vidrio estaba ocupado por otras proyecciones que componían la escenografía de la escena. Reynaud mismo movía las manijas y hacía pasar, frente a una lente retroiluminada, la tira de dibujos. Todo, al estar hecho de vidrio y no ser una fotografía, incluía la ventaja de llevar colores. El hombre de paso compuso para cada una de estas pequeñas comedias una música incidental que acompañaba la exhibición. Varias exhibiciones en museos tenían entradas de paga. Todo el cine real, el arte de narrar con imágenes, estaba allí. La primera exhibición se realizó en 1888. El problema de Reynaud era que todo tenía que ser artesanal. Debía producir cada una de estas pantomimas luminosas, así las denominaba él, dibujo a dibujo y a mano. De allí que su obra sea breve y que finalmente haya desistido, porque sucedió algo curioso. Después del asombro inicial, los espectadores dejaron de sentirse atraídos por la sola novedad técnica, y quisieron ver otras comedias, otros cuentos y otros personajes, y Reynaud no tenía mucho para ofrecer en ese sentido. Su última pantomima es de 1895 y terminó compitiendo con el cinematógrafo Lumière, aparato que tenía la ventaja de crear nuevo material continuamente y a un costo económico y físico mucho menor. Reynaud necesitaba hacer entre 700 y 1000 dibujos para 30 segundos de película. Los Lumière, mover una manivela durante el tiempo que fuera a durar la película final. Es cierto que los dos hermanos no estaban interesados en narrar una ficción, sino en mostrar y llevar a los ojos de los espectadores aquello que no podrían ver de otro modo, recuperar el tiempo y el espacio perdido. Por eso es que Reynaud está mucho más cerca del arte cinematográfico que los Lumière, e incluso que Georges Méliès, que aprendió a manipular el aparato como un prestidigitador, pero cuya intención era más que nada asombrar al público. Por ejemplo, en Autor de una cabina, es ejemplar en ese aspecto.
El filme tiene un prólogo, un hombre parado sobre un trampolín cae al agua. Luego, la trama principal, una joven llega a esa playa donde vimos caer al anónimo hombre y recibe las galanterías de un señor. No responde a ellas y se mete en una cabina para ponerse el traje de baño. El pícaro pretendiente la espía por la cerradura hasta que aparece el novio de la señorita y lo sienta de un golpe. El pícaro dignamente se para y se va. La joven y su novio entran al agua, se bañan y se alejan nadando. Luego aparece un bote que despliega en una vela el final del corto. Regnault crea un espacio para su ficción que no puede tener muchos detalles porque había que dibujarlos, pero al mismo tiempo deben ser inmediatamente reconocidos por el espectador. Luego debe combinar los personajes, sus tamaños y lo que se ve o no de ellos. También está obligado a pensar cómo alterar un dibujo para que el personaje no solo se mueva, sino que parezca que lo hace naturalmente y que sus gestos le digan al espectador qué es lo que sucede. ¿Por qué Regnault hacía todo esto? Porque sabía algo sustancial que de aquí en más volveremos a tratar, el cine como cualquier arte. En pocas palabras, dio lo que tuvo al mundo y no pudo dar mucho más. No tenía oportunidad. Era tan engorroso dibujar cada pantomima que debía necesariamente concentrar y sintetizar su relato para poner a la vista solo lo imperioso. Regnault inventó lo que llamamos en cine puesta en escena, la relación de necesidad de cada aspecto de la obra con el resto. Si lo vemos con más detalle, en autor, Regnault dibuja solo las cabinas, un pequeño acantilado de fondo, algunas ondas azules para crear la impresión del agua, un trampolín, y eso es todo. Ese fondo permanece constante para los 3 momentos de la película, y en ella solo muestra lo indispensable. Cuando el joven y su pareja entran al agua, Regnault va dibujando cada vez menos las piernas, hasta solo trazar medio cuerpo de cada uno, y eso para que coincidieran con el fondo previamente dibujado. Cada pieza dibujada era imprescindible y necesaria para que el resto funcionara de manera cohesiva. Regnault intentó seguir con el cine, pero la competencia lo destrozó. Deprimido, destruyó su teatro óptico en 1910 y terminó sus días en un asilo. Fue víctima de algo repetido en la historia: el visionario que llegó demasiado temprano y el artista que descubrió su arte demasiado tarde. En pocas palabras, Émile Regnault inventó, sin saberlo, el espectáculo cinematográfico, pero el campo aún no estaba listo para que se desarrollara. El cine dio sus inicios en París el 28 de diciembre de 1895. A nuestro país llegó 2 años después, en 1897, que reprodujeron una película en el puerto de Colón, en Panamá. En ese entonces, pues, Panamá hacía parte aún de Colombia. Este cine dio sus inicios gracias a 2 hermanos, los hermanos Lumière, que fueron ellos que por medio de una apuesta pues se dieron cuenta de que podían hacer cine o que podían hacer como películas. Entonces, gracias a ellos el cine hoy en día es lo que es. Hola vaqueros, les habla su comisario Woody. Hoy hablaremos de los tipos de pauta en el cine. Está el visible, que es cuando tu producto aparece durante breves instantes en una cinta. El spoken o hablado, que
es cuando mencionan el producto o marca en una cinta. Y por último, el explot, que significa trama, que es cuando el producto o marca interactúa directamente en la cinta. También cabe resaltar que la pauta en el cinema decreció durante los años 70 y 80 por la llegada de la televisión. Volvió a coger fuerza en el lanzamiento de la cinta E.T., el extraterrestre, cuando Hershey's pautó en esta película, sus ventas aumentaron en un porcentaje alto. Hablaremos de algunas de las más famosas marcas que han pautado en cintas, como Coca-Cola, Wilson en Náufrago, Pizza Hut en Tortugas Ninja, entre muchas otras. Los dejaremos con un entretenido video en el cual mencionará más marcas y más películas. Nos veremos en una próxima ocasión. ¡Corre, tiro al blanco! ¡Oh! ¿Y cuál es tu punto? Quizá lo logremos. ¿Alguna vez pensaste en eso? En fin, prefiero arriesgarme a hablarle a ellos que quedarme aquí y pasarme el resto de mi vida hablando con una maldita pelota. En la década del 80 los estudios de Hollywood redescubrieron un método utilizado en los años 30 para obtener ganancias: asociarse con las grandes marcas en sus películas. A esto le llamaron product placement y consiste en integrar un producto, marca o mensaje dentro de la narrativa de una ficción. No crean en los que les prometen películas sin cortes comerciales. Y fue Steven Spielberg quien dio el puntapié inicial. En 1982, Elliot atraía a E.T. con unos chocolates de una marca en particular y cuyo packaging no pasa desapercibido. 3 años más tarde se perfeccionó en películas producidas por él. Los Goonies y Volver al Futuro son ejemplos perfectos, o alevosos, de publicidades para nada encubiertas. Pero hay algunas empresas que no apostaron a una película para posicionarse, sino que se convirtieron en escenario de muchas, mandando un claro mensaje. ¿Ahora una cafetería es símbolo de glamour? La compañía de café más grande del mundo ha aparecido en numerosas películas. En Tienes un email juega un papel clave. Miren qué felices parecen Tom Hanks y Meg Ryan al pedir productos de la cadena. Un año más tarde la estrategia fue aún más agresiva. En la segunda parte de Austin Powers, el Doctor Maligno tiene su base de operaciones en un local de la cadena y lo muestran con bastante detalle. Hace varios años invertimos en una pequeña empresa de café con sede en Londres. Hoy Starbucks ofrece café de primera calidad a precios asequibles. Es delicioso. Pero también en Yo Soy Sam podemos ver la bondad de una compañía que le da trabajo al personaje de John Penn a pesar de que sufre una discapacidad mental. Buena imagen, solidaridad y mucha azúcar. Pero el sueño de toda empresa debe ser que muestren las bondades de su producto sin que pongan un centavo. A ellos puede faltarles una parte, pero les sobra creatividad. Continuamente vemos estos aparatos tecnológicos en la gran pantalla convertidos casi en product placement oficial. Según un estudio de The Owl, la manzanita está presente en el 40% de las películas más recaudadoras. Los productos de la compañía creada por Steve Jobs ya aparecieron en más películas que cualquier otra marca, superando a Pepsi, que era la que más aparecía en la pantalla grande. Lo más curioso es que Apple no paga ni un centavo para obtener esta publicidad. Eso sí, ofrecen sus productos para que se muestren en el cine y la televisión de forma gratuita. No se preocupen, no nos vamos a ir sin repasar la película que todos recuerdan como sinónimo de promoción de marcas. Ser o no ser vendidos. Esa es la cuestión. La película Náufrago está plagada de product placement, y todo comienza con el trabajo que tiene el personaje de Tom Hanks. La empresa de correo incluso puso sus propias instalaciones para que se filmaran partes de la película. Poco tiempo después, aprovechó el éxito de esta manera. Hi. Hi. I was marooned on an island for 5 years with this package, and I swore that I would deliver it to you, because I work for FedEx. That's very admirable. Thank you. Hey, but by the way, what's in the package? Nothing really. Just a satellite phone, GPS locator, fishing rod, water purifier, and some seeds. Y claro está, en este film hasta el amigo del protagonista en la isla tenía que estar sponsorizado. We might just make it. Did that thought ever cross your brain? Well, regardless, I would rather take my chance out there on the ocean than to stay here and die on this shithole island, spending the rest of my life talking to a goddamn volleyball!
Amigos, hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos muy pronto porque ustedes ya lo saben. Ir al cine no es solo una salida, es el plan perfecto. Gracias por habernos acompañado y que quede claro que jamás nos vamos a vender a ninguna corporación. Una tormenta de sabor en tu boca. Contract or no, I will not bow to any sponsor. Sorry you feel that way, but basically it's the nature of the beast. Maybe I'm wrong on this one, but for me, the beast doesn't include selling out. Yahoo!